Bienvenidos al tercer programa de Hermanos Inmobiliarios. Estamos acá en los estudios de Stay Real en vivo y por YouTube. Y como estos hermanos inmobiliarios, estoy acompañado de mi hermano, pero también explotado socio Hernán Pietronave, Spinelli. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Gracias, hermanos, por la presentación y veo que ahora lo reconociste públicamente, ¿eh? Muchas gracias. ¿Por lo de socio? No, por lo de explotado. Ah, no, bueno, pero vas a ver en la historia inmobiliaria de hoy que el explotado soy yo, en verdad. Vamos a verla, ¿eh? Vamos Dale, a verla dale. cuando nos toque. Pero primero vamos con la encuesta, ¿te parece? Dale, vamos con la encuesta del día. Dale, vamos con la encuesta de la semana pasada que era: ¿considerás que la intervención estatal puede beneficiar al mercado de alquileres? ¿Sí o no? Y el resultado fue casi unánime. El 96% de los encuestados respondió que la intervención estatal en los acuerdos locativos privados es negativa, es un perjuicio. Bueno, ahí ya más o menos es lo que estuvimos conversando en los últimos dos programas, ¿no? Menos intervención estatal, más incentivo al sector privado. Bueno, arribamos con una nueva sección del programa Notimé Inmobiliario. Juan, poneme la placa y empezamos con todo, dale. Messi liquida su inmobiliaria en España. Por la pandemia y fuertes pérdidas, el astro del fútbol liquida su inmobiliaria El Rincón de Rosario, fundada en el año 2008. La compañía administrada por Messi y su hermano inmobiliario ha acumulado una deuda de más de 750.000 euros. Para todos aquellos que creen que es fácil tener una inmobiliaria, hasta el mejor jugador del mundo le cuesta manejar la pelota del real estate. Casi 12 millones de familias están endeudadas. El 85% de los hogares argentinos tiene deudas. 6 de cada 10 familias tiene deudas con la tarjeta de crédito, lo cual representa 7.900.000 hogares. 5 de cada 10 familias tiene deudas con los impuestos, lo cual representa 7,5 millones de hogares. Por su parte, según una encuesta realizada por el Colegio Profesional Inmobiliario, solo el 8% de los inquilinos de vivienda no pagó el alquiler. Esto demuestra no solo la importancia de un corredor inmobiliario matriculado en cada operación, sino que también la previsibilidad en los precios de los alquileres juega un rol fundamental para el cumplimiento. El titular del IBC sigue sin reconocernos como intermediarios. En una columna de opinión que publicó el 15 de junio para el diario La Nación, Juan Maqueira expresó su total apoyo a la ley de alquileres, pero parece que se olvidó de leer el artículo 12 sobre nuestros honorarios. Casualmente omitió el espíritu de intermediación del corretaje inmobiliario incluida en la modificación del Código Civil y Comercial, referenciando nuevamente a la ley 5859 de Cava, por él impulsada hace casi ya 4 años, que nos coloca en el rol de mandatarios de los propietarios. Juan de la Pampo de Harvard, te pedimos encarecidamente que interpretes nuevamente el texto del proyecto aprobado. Somos intermediarios. Alerta por cierre masivo de empresas por vuelta a la fase 1. Hoy comenzó nuevamente la fase 1 y se extiende hasta el día 17 de julio. Primero el pico era la primera semana de abril, después a mediados de mayo, luego a finales de junio y ahora a mediados de julio. Se estima que 70.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires cierran nuevamente. Según FECOBA, 27.000 comercios no volverán a abrir más con o sin cuarentena, por la dificultad que significa tener las persianas cerradas por 4 meses. Comprendemos perfectamente las necesidades sanitarias y creemos que es el camino correcto cuidar la salud de los argentinos. Pero al mismo tiempo, las empresas privadas necesitamos tener un rumbo, un horizonte, un plan de salida, mayor certeza para poder tomar decisiones en el corto plazo. No es economía versus salud, es economía y salud en simultáneo. Difícil, la verdad, la situación del sector privado en tiempos pandémicos. Y bueno, Arni, vamos a ver la frase del día. Dale.
en concordancia con la última noticia, ¿a quién tenemos como invitado, hermano? Estamos con Pedro Cascales, que es secretario de prensa de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Pedro, bienvenido. Bienvenido a nuestro programa, Pedro. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, Pedro, nosotros vimos un trascendido de que CAME ha presentado a Santiago Cafiero, jefe de gabinete, un pedido para la ayuda al pago de aguinaldos a las pequeñas y medianas empresas. Contanos un poquitito en qué consiste esa solicitud que han presentado. Bueno, básicamente nosotros vemos que las pymes están en una situación hipercrítica con la caída de la actividad ya de más de 100 días. Ahora con la extensión de la cuarentena obligatoria creemos necesario reforzar la ayuda del Estado vía la ATP, y lo que nosotros dijimos es que hay que segmentar las empresas. El Estado había dicho vamos a darle 50% de ayuda vía ATP a todas las empresas pequeñas, medianas y grandes. Nosotros estamos pidiendo que aunque sea para las de menos de 40 trabajadores, que es la masa más importante de las pymes de la Argentina, el ATP sea para el 100% de los trabajadores y que el medio aguinaldo, y que cubran también el medio aguinaldo. El medio aguinaldo que ya se empieza a pagar, o ya se está pagando, o ya se pagó en algunos casos. Y para aquellas que sean de más de 40 trabajadores, siempre pymes que estén en situación crítica, que se pague el 100% al trabajador vía ANSES y que la pyme lo devuelva en 10 cuotas mensuales sin interés. Ajá, un crédito. Exactamente, pero vía ANSES, porque los créditos vía banco no han funcionado. Nosotros hemos visto que no han funcionado bien. Y nosotros creemos que ¿por qué es importante esto? Por varios motivos. Primero, porque descomprime la conflictividad laboral que se generaría con otro tipo de pago fraccionado o directamente con el no pago, que es lo que va a pasar en muchos casos. Segundo, porque el trabajador o el empleado va a recibir el dinero todo junto. Y eso es un efecto virtuoso en la economía porque empieza a reactivar el consumo, sino también aumenta la depresión económica. Así que, bueno, esperemos que lo vean positivamente, al menos para la zona AMBA y Chaco eventualmente, que son las zonas que están con esta cuarentena estricta ahora. Perfecto. ¿Hay alguna medición de la CAME sobre la cantidad de pymes que en el contexto de pandemia ya cerraron y las que están proyectadas para cerrar? ¿Qué números tienen? Es una buena pregunta y difícil de contestarte porque la justicia comercial está suspendida, entonces no tenemos registros de quiebras o de presentaciones de propia quiebra, que sería el registro más fehaciente, claro. porque el otro registro es cuántos locales hay cerrados, pero uno no sabe si el local cerrado quiere decir que la pyme no opera más o está trabajando la gente, digamos, en forma virtual y no está trabajando en el local. Sí te puedo decir datos que vamos teniendo, por ejemplo, FECOBA, que es la Federación de Comercio de Buenos Aires, que está adherida a CAME, nos dice 20% de los locales de la Ciudad de Buenos Aires ya cerraron definitivamente. ¿Qué número? Un número enorme. Sí, estamos ahí hablando de más de 20.000 locales, 25.000 locales cerrados definitivamente, comercios. Tucumán, por ejemplo, nos habla de 22% de locales cerrados. Y en general todo lo que nosotros vamos recabando anda en ese número del 20-22% de locales definitivamente cerrados. En el total de pymes es otro número, es menor porque las pymes hay servicio, comercio, industria. Podemos hablar probablemente de un 10% que haya cerrado o esté por cerrar. Y eso tiene un correlato obviamente con el empleo, ¿no? Estamos hablando de, lógicamente, 5 millones de trabajadores, empleados, trabajadores en el sector pyme, más 700.000 pymes que pueden representar otros 2 millones de personas que son los socios, las familias que trabajan ahí. Así que estamos hablando de un universo de 7 millones, con lo cual 10%, si hacemos un cálculo lineal, que no debería ser, pero para hacerlo facilitar el tema, es 700.000 personas que podrían quedarse sin trabajo, más todo lo que es indirecto, ¿no? Es decir, con ese número casi estás duplicando el número de desempleo que hoy tiene la Argentina. Y además ahora la extensión y la vuelta a la fase 1 obviamente va a complicar aún más la situación de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Tal cual, lo va a agravar y lo va a acrecentar. Y Pedro, en relación justo a lo que estabas comentando, ¿cuáles son los rubros más complicados que más le afectó este periodo de cuarentena? Bueno, evidentemente que todo lo que tiene que ver con turismo fue el primer rubro, incluso antes del 19 de marzo, claro, porque ya empezó antes, con un doble golpe, porque la agencia de turismo no solo no tuvo más ventas, sino que tuvo que devolver las ventas que tuvo, ¿no? Claro. Y la agencia es un intermediario, trabaja con una comisión. Después, obviamente, todo lo que está relacionado con esa cadena de valor, que es gastronomía, hotelería y transporte de pasajeros, realmente muy afectados. Pero después, bueno, hay muchísimos otros rubros, como obviamente el rubro que ustedes conocen bien, que es el inmobiliario, el rubro de la construcción, todo el rubro de los escribanos. Es decir, hay una infinidad de sectores que han estado y van a seguir lamentablemente afectados mientras dure esta situación,
muy afectados, digamos. Después hay rubros gravemente afectados, pero tal vez en un escalón un poquito más arriba, que es todo lo que tiene que ver con industria del calzado, indumentaria, automotriz, autopartes, que es toda una cadena de valor que está frenada, bienes de capital, las inversiones también se frenaron, así que digamos que es un gran porcentual de la economía. Bueno, el indicador que nosotros tenemos es que en promedio las ventas de las pymes cayeron un 50% de promedio, pero hay sectores que cayeron 75% o más. ¿Y cómo fue ahora recepcionada esta vuelta a fase 1, este paso para atrás que prevé ya 119 días de cuarentena? Bueno, realmente muy complejo, ¿no? Es decir, las pymes que pudieron llegar hasta ahora pensaban que ya habían cruzado el río y ahora se dan cuenta que la orilla se les corre y con muy pocos o nulos recursos para llegar al otro lado. Entonces, realmente con mucha preocupación. Nosotros creemos que el gobierno va a seguir dando asistencia, ya lo anunció, bueno, de hecho ya anunciaron la ampliación de la moratoria para incluir impuestos hasta, hablan el 31 de mayo, tal vez debería ser una ampliación que vaya corriendo con la cuarentena obligatoria, porque si no de vuelta vamos a quedar desfasados. Exactamente. Esperemos que el Congreso lo trate rápido, pero esperemos que las medidas de ayuda continúen de manera contundente, porque si siguen siendo medidas parciales, la caída va a ser importante. Y la realidad es que también desde el punto de vista, mirando el todo, ¿no? Es decir, lo importante es tratar de mantener las pymes en pie, porque es la base de la pirámide de la economía argentina. El motor de este país. Claro, es decir, si se cae eso, se cae toda la pirámide, que ya está de por sí bastante endeble. Entonces, no se trata de salvar empresas, se trata de mantener el empleo, y el empleo se mantiene con las pymes principalmente. Exactamente. Nosotros, aparte, justo hablando de este tema, ¿no? de las pequeñas y medianas empresas que tanto movilizan a la economía, hay veces que no comprendemos por qué en este periodo abrieron supermercados, o sea, está permitido la apertura de supermercados, y nosotros como profesionales liberales, nuestras oficinas no las pudimos tener abiertas, ahora volvemos nuevamente a cerrarlas, y hoy hay un montón de comercios minoristas que no pueden abrir y venden los mismos productos que un supermercado que tiene muchísimo más atracción y movimiento de gente en su interior, y no comprendemos por qué sucede y toman ese tipo de decisiones del gobierno, ¿no? Sí, como fue el caso capaz de las zapaterías, el rubro de alimentaria. Sí, es tal cual. Nosotros lo venimos denunciando eso desde el día 1. A nuestro criterio, lo que sucede es que el gobierno se ha rodeado solo de epidemiólogos, médicos e infectólogos. Nosotros creemos que tenemos que formar parte de una mesa amplia donde estén todo ese sector que es clave y fundamental, pero también tiene que estar los pequeños empresarios, los grandes empresarios y también los sindicatos, los trabajadores, y entre todos tal vez aportar soluciones, ¿no? Porque realmente, como bien decís, hay una situación por un lado de exasperación del pequeño comercio. Dice, ¿por qué el hipermercado sí? ¿Por qué yo, que soy un pequeño comercio, no? Exactamente. Si yo trabajo o vivo en cercanía, me desplazo por mis propios medios. Hay cosas que no se logran entender, y eso genera irritación en mucha gente, efectivamente. ¿Y esta crisis crees que se parece a la del 2001? ¿Tiene alguna diferencia que veas con respecto a la caída económica? Mira, no, realmente creo que es una crisis que primero es que es peor en todos los términos que uno lo quiere manejar desde el punto de vista numérico, ¿no? De caída del PBI, posiblemente lo que va a generar en una serie de factores que sería a nivel precios también, que veníamos más estables. A nivel precios, que veníamos con una inflación mucho más baja. Bueno, hay algunas similitudes, por ejemplo la deuda, la situación de la deuda muy delicada, la deuda externa, pero algunas diferencias muy grandes. En el 2001 se cayó Argentina solo, acá se cayó todo el mundo, con lo cual la salida en ese momento fue en gran parte también aliviada por el contexto internacional que permitió rápidamente generar exportaciones, y en este momento no, todo el mundo está deprimido. Y además veníamos conectados con el mundo también. En la década del 90 fue una década donde Argentina estaba mucho más conectada con el mundo que ahora también. Más inserta comercialmente y había más inversiones, digamos, teníamos un arrastre importante de inversiones. Habíamos tenido otros problemas, ¿no? Obviamente habíamos tenido un atraso cambiario importante que generó con un gasto público que no achicó y con un déficit que no achicó, solo se compensó con deuda, en un momento estalló. Exactamente. Pero en este momento el problema que tenemos es una conjunción de problemas, casi una especie de tormenta perfecta. Y además no nos olvidemos que en el 2001 las empresas podían trabajar. Ahora por la pandemia no pueden trabajar. Entonces ahora algunos dicen es una guerra, ¿no? Pero una guerra, toda la industria y todo trabaja, está bien, tal vez atrás de un esfuerzo bélico. Acá no podemos trabajar, acá estamos atados de pies y manos de alguna manera. Entonces
eso genera una situación mucho más grave, digamos, en términos que en el 2001. Ahora, te diría que es no solo el 2001, creo que es la peor crisis que podemos enfrentar de la historia argentina desde la independencia de la Argentina. Nunca hemos visto una cosa así. O sea, a nivel mundial, a nivel argentino, creo que definitivamente es así. Y las proyecciones que hay con la caída del PBI más o menos nos van enfocando a que va a ser una caída histórica y realmente no sabemos cuál va a ser el piso y todavía no tenemos hay mucha incertidumbre. La incertidumbre termina siendo por ahí la característica y eso da mucho miedo también. Tal cual. Obviamente todos estamos, y en referencia a ello, en defensa de la salud, pero vemos que no hay medidas para el día después. Es decir, lo que falta es determinación de medidas para el día que esto, se levante la cuarentena, que la pandemia sea una cuestión del pasado, y no vemos que haya una proyección para ese día después, es decir, para reactivar la economía a nivel impositivo, desgravación impositiva y a nivel laboral. ¿Qué crees que el gobierno debería empezar a proyectar en función del beneficio de las pymes? Bueno, es clave ese tema que comentás, porque realmente esto en algún momento va a pasar y ya tenemos que estar pensando cuando pase qué vamos a hacer, porque justamente la post-pandemia, como le dicen ahora, va a ser la clave cómo salimos. Nosotros acabamos de hacer desde Cambio un documento donde reflejamos una cantidad de medidas que se podrían implementar como una especie de plan de gobierno para este tema, donde para sintetizárselos habría 4 pilares básicamente. Un pilar que tiene que ver con lo impositivo, que es por un lado esta cambio de fecha de impuestos que puede entrar en la moratoria, pero después hay que ir un paso más allá. Nosotros tenemos 160 impuestos en Argentina y 10 impuestos explican el 90%. Bueno, ustedes son contadores, no se lo voy a explicar, pero por ahí la gente que nos escucha o que nos ve, 10% o 10 impuestos, mejor dicho, explican el 90% de la recaudación. Entonces, además de un agobio impositivo tremendo que no solo asfixia la inversión, asfixia el consumo y eso se retroalimenta. Casi 50% de lo que compramos son impuestos, 6 meses de lo que trabajamos es para pagar impuestos. Totalmente, es una locura. Entonces, eso tiene que cambiar, porque del otro lado no tenemos una contraprestación de servicios públicos de calidad acordes con los impuestos que pagamos. Ni de ahora, ni del gobierno anterior, ni del anterior, de histórico. Entonces, exactamente. No tenemos ni salud, ni justicia, ni educación, ni seguridad acorde con los impuestos que pagamos. Así que el tema impositivo es un pilar donde la crisis esta puede ser una oportunidad de rebalancear los impuestos. Después hay un pilar, como bien mencionaste, laboral, que por un lado es la asistencia ahora al trabajo, para mantener el trabajo vía estos ATP o algún tipo de ayuda. Pero después hay que repensar la ley laboral. Tenemos una ley laboral del 76 que tiene, no sé, ya perdí la cuenta, 45 años. Es decir, el mundo cambió. Nosotros ya estamos en la 4ª revolución industrial y es una ley laboral que obviamente que no contempla el teletrabajo, pero no contempla muchísimas otras cosas. Obviamente. Es una ley rígida que lo que hace es lo que está pasando ahora. Prohíbo despedir personas. Bueno, ¿qué termina pasando? Terminan cerrando las empresas, porque al no poder achicarse, los recursos son limitados y la empresa termina cerrando. Nosotros abogamos por algo similar al régimen de la construcción, donde cada empleado y cada empleador aporta a un fondo externo de la empresa, externo del Estado, de ahorro, digamos, para el momento de la desvinculación, sea que es echado de la empresa o que la persona decide irse. Porque fíjense la paradoja, ¿no? Hoy un mal empleado tal vez o alguien que no trabaja de acuerdo a lo que la empresa necesita, tal vez es despedido. Se va con una indemnización gigantesca. Un buen empleado que progresa, que le va bien y tal vez encuentre un mejor futuro porque otra empresa lo contrata o decide hacer su propio emprendimiento, se va sin nada. Es realmente injusto. La lógica sería que los dos se vayan con lo que fueron acumulando y que incluso ese futuro no dependa del futuro de la empresa, que esté asegurado aparte con este tipo de fondeo. Por ejemplo, estoy haciendo una simplificación, pero para que se entienda. No, bueno. La tercera, te hablo rápidamente, los pilares, la financiera y la legal. La financiera tiene que haber un refinanciamiento de los pasivos, una refinanciación de los pasivos, porque se han acumulado pasivos enormes en las pymes con tasa de más del 100% en los últimos años, particularmente del 2018 para acá, y en estos meses no se ha pagado prácticamente nada de deuda a los bancos.
Los bancos han sido los grandes ganadores de toda esta movida en los últimos años y deberían ser los que pongan gran parte del hombro para refinanciar esos pasivos. Para ponerlo en contexto, toda la deuda financiera de las pymes con el sistema financiero son 6.500 millones de dólares. El rescate a Vicentín o la nacionalización son 1.500 millones de dólares. Con ese dinero se podría refinanciar los pasivos del 25% de las pymes más endeudadas o más críticas, en estado más crítico. Sin duda es un mejor fin. Un mejor fin y una asignación de recursos más eficientes, porque la economía es asignar los recursos de la forma más eficiente, recursos escasos de la forma más eficiente. Estamos hablando de poder salvar 1.200.000 trabajadores, tal vez, y más de 100.000 pymes, con lo que se pretende ayudar a Vicentín, que es 1.500 trabajadores. Es decir, es una magnitud totalmente distinta. Eso, es decir, esa reestructuración financiera o rescate financiero o salvataje, como lo quieran poner, hay que pensarlo. Porque si no, el colapso va a ser enorme. Y después el otro punto es la parte legal. Tenemos que generar para la pospandemia, al menos para la emergencia, una transición donde se eviten, por lo menos entre 6 meses y 12 meses, las ejecuciones, los pedidos de quiebra, las extensiones de los concursos, porque si no, esto va a ser una avalancha. Entonces, hay que generar un paraguas de protección para tratar de que la economía se pueda reorganizar y no se convierta en una carnicería, en un desembarco en Normandía donde los primeros sean ametrallados todos. Esa es la realidad, que tenemos que buscar una legislación similar a la que se hizo en el 2001 para evitar ese colapso de empresas que empiecen a quebrar o concursarse y después eventualmente quebrar. Importantísimo, la verdad, muy lindo el análisis, muy, muy completo desde la CAME. Ahora te voy a llevar a otro punto. La consultora Jacob realizó una encuesta para empresas que proponía que elijan una sola palabra para definir la situación actual en el marco de la pandemia. La palabra más elegida por las empresas fue incierta. ¿Coincidís en el análisis? ¿Qué palabra elegirías vos? Sí, probablemente incierta sea... Sí, es difícil resumirlo en una palabra. La segunda fue desastrosa, pero es el segundo puesto. Pero yo diría ¿cuál una incertidumbre angustiante, digamos. Son dos palabras, ¿no? Yo iba a decir que la mía era angustia, claramente. Los privados pasamos mucha angustia en este momento. Yo creo que sí. Vos pensás que esto es como... El otro día mandaron tantos WhatsApp que mandan, ¿no? Pero algunos son realmente muy buenos, ¿no? Y había uno que era el COVID, digamos, la primera ola, y la segunda ola que era la crisis económica, ¿no? Pero la segunda era una ola gigantesca, un doble tsunami. Y después había otro que era, estamos todos en el mismo mar de la pandemia, pero no todos en el mismo barco, ¿no? Sí, había algunos que estaban en un lindo transatlántico con champán, que era la gente que está asegurada en el sector público, otra que estaba en otro transatlántico, tal vez no tan cómodo, pero bien, en las grandes empresas. Y después estaban las pymes, y después estaban los que son autónomos, independientes, que estaban en los botes, ¿no? Pero claro, esos dos grupos estaban en una situación de crisis total, ¿no? Mientras que los otros estaban desde la cubierta mirando qué pasaba. Pero es real, digamos. Yo creo que estamos todos angustiados, ¿no? No digo, pero algunos la vivimos con, digamos, las balas nos están pegando mucho más cerca, ¿no? Sí, la incertidumbre se pega mucho a la angustia, digamos. Está muy, muy relacionado. No, y las pymes que siempre son las más golpeadas, siempre, porque el sector privado es el que más sufre, sobre todo cuando la economía va teniendo todos estos inconvenientes, estos problemas. Y el sector público es como que a veces hace oído sordo y no ve el riesgo que se pone a la cantidad de puestos de trabajo que otorgan las pymes, ¿no? Así que, bueno, Pedro, muchas gracias por haberte tenido en nuestro programa. Muy valioso el aporte de Pedro. Muy valioso. No, gracias, me alegro. Pero la verdad que me siento cómodo porque normalmente uno no puede hablar con tranquilidad en las entrevistas, en el sentido que hay muchas interrupciones, y ustedes, la verdad que un lujo poder... Lo importante era escucharte. Bueno, muchas gracias, Pedro, por venir. Y desde Hermanos Inmobiliarios, bueno, nuestro apoyo a todas las pymes que son el motor de nuestra economía y de nuestro país, ¿no? Realmente. Así que, bueno, vamos a una pausa comercial. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar.
Segundo bloque de Hermanos Inmobiliarios y me quedé solo en el estudio para presentar la sección estrella del programa. Vamos a conocer una nueva historia inmobiliaria, historias de propiedades, terrenos, casos emblemáticos que quedaron en la memoria colectiva de la sociedad, historias que incluyen causas judiciales, crímenes, corrupción, curiosidades. Y en este tercer capítulo, ¿en dónde estás, hermano? Bueno, hermano, estoy en Avenida Corrientes y Agüero. Estoy en el Abasto de Buenos Aires. Vos dirás que me vine de paseo, pero al contrario, me vine a laburar más que nunca. Y ahora les hablo a ustedes. Hoy les voy a contar la historia de un mercado icónico que se transformó en shopping. Vamos a verla. Esta historia inmobiliaria comienza a fines del siglo XIX, teniendo como protagonistas, bueno, adivinen, a dos hermanos inmobiliarios. Los hermanos Devoto eran inmigrantes italianos y en 1875 habían comprado un terreno de 25.000 metros cuadrados, ubicado en la avenida Corrientes y La Prida, que hoy se llama Agüero. El 30 de julio de 1889, los Devoto deciden fundar la Sociedad Anónima Mercado de Abasto Proveedor, integrada también por quinteros y puesteros del recientemente clausurado Mercado Modelo de Plaza Lorea. Ese mismo año, los desahuciados trabajadores empezaban a instalarse sobre el baldío de los Devoto. Un año más tarde, en 1890, el arquitecto Bacena comienza la obra del primer mercado de abasto proveedor de Buenos Aires. El mismo contaba con una estructura de mampostería, hierro y techos de chapa. Su inauguración fue el 1 de abril de 1893. La concesión inicial solo permitía la venta al por mayor de frutas, verduras y demás artículos de abasto, con exclusión de carnes y embutidos. En su mayoría, el abasto estaba integrado por inmigrantes italianos, pequeños productores de frutas y hortalizas que traían su mercadería con carros tirados por bueyes desde las quintas de La Boca, Olivo, Floresta y Belgrano. El abasto fue construido dentro de un barrio colmado de casas de inmigrantes, conventillos, prostíbulos, comités políticos, cantinas y teatros, cuya máxima celebridad fue el para muchos mejor cantante de todos los tiempos, Carlos Gardel. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ella eres mía y loca la fontana se cortará de su amor. Hacia 1920, el crecimiento poblacional trae un aumento constante de la demanda y las instalaciones se vuelven insuficientes. Por eso, en 1921, se llama un concurso público para ampliar el mercado. Finalmente, el equipo de especialistas integrado por Del Pini, Sulcich y Bess asumen el proyecto y logran terminarlo. El 24 de mayo de 1934 se inaugura el nuevo abasto de Buenos Aires. Siendo uno de los primeros edificios de hormigón armado del país, su superficie era de 58.000 metros cuadrados. Era un edificio absolutamente asombroso para su época. Contaba con cintas transportadoras, montacargas y 2 escaleras mecánicas. La moderna construcción incluye una planta baja, el primer piso y 3 subsuelos, playa de estacionamiento, cámaras frigoríficas y 540 puestos con teléfono. En el segundo nivel, bajo tierra, el abasto se comunicaba con la línea B de subte para que llegase un enlace con vagones de carga del Ferrocarril Central Buenos Aires. En sus años de esplendor, el volumen comercializado por el abasto proveedor representaba un 28% del total de la economía del área metropolitana. La firmeza estructural del edificio tiene fecha de evidencia el 27 de noviembre de 1952, cuando comienza un incendio que dura varios días. 200 hombres para lograr al cabo de varios días su extinción. Quedan el saldo de numerosos y varios millones de pérdidas. Luego del incendio, sus constructores iniciales, Del Pini, Sulcich y Bess, lo reconstruyen. Como dato de color, luego del éxito del abasto, este grupo constructor integrado por arquitectos e ingenieros había sido contratado en 1938 para proyectar nada más y nada menos que el estadio de fútbol de Boca Juniors, La Bombonera. 3 años después del incendio, en 1955, en este icónico lugar, se filma la película homónima, Mercado de Abasto.
protagonizada por Pepe Arias y la recordada Tita Merelo. Déjenlo, que es lo único que gasta. ¿A qué viene este recibimiento? ¿Todavía lo preguntás? ¿No te da vergüenza lo que mandaste para el picnic? A fines de la década del 70 y principios del 80, el abasto comienza a ser considerado por el gobierno como un estorbo ubicado en el centro de la ciudad. Cintas de camiones que bloquean en uno de sus nudos más críticos el tránsito de Buenos Aires. Tal es así que a 91 años de su fundación, el 14 de octubre de 1984, el intendente Julio César Zaguier dispone de la clausura del mercado y traslado al conurbano, donde hoy todavía se encuentra ubicado. Como solución, se proyecta la construcción del gran mercado único de abasto, que demandará una inversión de 15.000 millones de pesos moneda nacional. En los años de abandono, el terreno del abasto generó un vacío barrial incontrolable. En pocas cuadras se vivía marginalidad, drogas, delincuencia y más de medio centenar de casas ocupadas ilegalmente. El 20 de noviembre de 1994, el diario Clarín titula Abasto, el Bronx porteño, y con eso nos dice todo. Recién en 1995 aparece el novio, el magnate húngaro George Soros. A través de su representante en Argentina, la desarrolladora IRSA, asociado con la firma chilena Parque Arauco, adquiere las acciones de la sociedad anónima Mercado Abasto, proveedor. La inversión total fue de $100 millones y el nuevo centro comercial fue inaugurado el 9 de noviembre de 1998 con el flamante nombre Abasto Shopping. El paseo de compras mantuvo las columnas del edificio original, las cuales solo fueron reforzadas, así como también la estética de su elegante fachada parisina. Por su parte, los interiores fueron totalmente diseñados a nuevos, de acuerdo a la demanda de su nueva funcionalidad. El shopping más grande de la capital federal cuenta con 116.000 metros cuadrados, repartidos en 4 plantas y 2 subsuelos. Su superficie se distribuye en 230 locales, estacionamiento para 1.200 vehículos y un patio de comidas para 1.700 comensales. El nuevo gran mercado se completa con un salón de juegos, 12 salas de cine, un museo, la Plaza del Zorzal y una cubierta con techo de vidrio. En la actualidad, el Abasto Shopping recibe en promedio 100.000 visitas por día y emplea a 3.000 personas. Si bien cambió los simples puestos por lujosos locales de ropa y los cajones de frutas y verduras por glamorosos productos de moda, el espíritu del Abasto sigue siendo el mismo: dar trabajo a miles de familias argentinas para seguir siendo el orgullo de los inmigrantes que construyeron esta patria. Bueno, tercer bloque de Hermanos Inmobiliarios. Hermano, me encantó la historia del Abasto, ¿eh? Un símbolo de trabajo de todos los inmigrantes que construyeron este país, ¿no? Y hoy tenemos a un inmigrante, un Tano tenemos en la mesa. Y no sabés qué Tano es el primer emperador romano. Tenemos a un colega, un amigo, un gladiador. Es el titular de Ingrata Propiedades. Tenemos a César Augusto Grimolisi. ¿Cómo anda, César? ¿Cómo andan? ¿Bien, amigos? Un gran amigo. Hermanos, bien, Un gran amigo. bien. Para que Ya la estamos. gente que no nos conoce nuestra relación, nosotros nos conocimos luchando por la profesión. Defendiendo al mercado inmobiliario, pensando artículos, debatiendo. Recorriendo las calles, yendo al Congreso, yendo a la legislatura. ¿Cuántas historias, no? Legislatura, Casa Rosada. Quinta Olivos. Quinta Olivos, varias oportunidades, sí. Siempre luchando fue. Muchas historias y siempre peleando. Nunca relajados. Peleando siempre por la profesión a full, que bueno. Ya vienen las nuevas, las buenas. Las buenas ya vienen, ya llegan, quede tranquilo. Esperemos que lleguen en algún momento y que pronto estén por venir. Bueno, La época a dorada. ver cuándo Ya sea va a poco. llegar. De tanta lucha, yo creo que en un momento va a llegar el buen momento. Siempre da sus frutos. La verdad que el mercado inmobiliario a través de la historia nos ha demostrado que siempre el ladrillo es una excelente inversión y una gran propuesta para apostar al país. Bueno, y levantando el guante de lo que justamente comentás, ¿cómo ves el mercado inmobiliario? ¿Cómo ves el mercado de la compraventa? Mira, el mercado de la compraventa, la verdad que hoy estamos ante un escenario de que no tenemos mercado, sinceramente, porque al no haber oferta, no haber demanda, no podemos tasar, no podemos estar trabajando. Imagínate con un mercado que hace 90 días que está parado completamente, 100, y ahora que prácticamente volvemos a fase 1, esto que se está hablando ya en lo inmediato,
no tenemos un mercado y no tenemos una previsibilidad para ver cómo tasamos, qué hacemos, cómo salimos a la cancha, por decirlo de alguna forma, y estamos completamente paralizados. La verdad que el sector está sufriendo muchísimo toda esta pandemia, ¿no? ¿Y crees que la base de la reactivación va a ser tasar objetivamente en el rol nuestro? Considero que la base fundamental de todo profesional inmobiliario es hacer una tasación acorde al momento, a la situación, más allá de la macroeconomía y la micro que tenemos ahora actual en el país, ¿no? Obviamente. Exactamente. Una tasación es el primer paso y lo fundamental ante cualquier comienzo de trato inmobiliario con los clientes. Y yendo a los alquileres, ¿no? Se sancionó recientemente la ley de alquileres. ¿Qué opinión te merece la sanción de esta ley? Mira, creo que es una ley que no es buena para ninguna de las partes intervinientes. Nosotros, como bien sabemos, somos intermediadores entre dos partes. A Dios gracias, bueno, quedamos metidos dentro de lo que es el Código Civil, dentro del artículo 1351, que no se modificó, a Dios gracias, como nos quisieron hacer creer con la ley 5859, que nos convertía automáticamente como mandatarios, digamos, de una de las partes. Y a lo que trajo un detrimento, una falsa grieta, una falsa dicotomía entre, como si fuéramos los inmobiliarios por parte del propietario solamente y no a favor del inquilino. Cuando todos sabemos, los que trabajamos por esto y que venimos de hace muchísimo tiempo en el rubro, que esto no es así, que siempre somos intervinientes entre dos partes y tratamos de bregar por la mejor solución y el mejor acuerdo mutuo entre ambos, ¿no? Entre inquilinos y propietarios. Muy bueno el panorama de César. Vamos a una parte más personal, a ver, César, que nos gusta conocer la parte humana del corredor inmobiliario y sabemos que vos sos un tipo muy humano, muy social, muy buena persona. ¿Para vos inmobiliario se nace o se hace? Y yo para mí, para mí se nace y se va formando a través del tiempo, porque, por ejemplo, yo te digo, yo al igual que ustedes vengo de una familia inmobiliaria, o sea, vengo de mi abuelo, trabajo con mi papá. ¿Cuántos años? Y mi viejo, mira, arrancó en el año 77 laburando y ya la inmobiliaria venía mi abuelo y el primitivo dueño que era José Ingrata, ¿no? De hace tantísimo tiempo. De hecho, tenemos fotos inclusive de remates y cosas que se han hecho en su momento en blanco y negro. Muy bueno. Pero bueno, muy lindas historias. Un día las tenés que traer y las vemos. Completamente las vamos a compartir. Y cambiamos, pues tenemos también nosotros figuritas. Pero bueno, no, la verdad que bueno, venimos de esa parte, digamos, de familia. Y yo me criaba dentro de la inmobiliaria. Yo tenía 5 años, 6 años, estaba dentro de la inmobiliaria. Jugabas en la inmobiliaria, claro. Jugaba la pelota en la inmobiliaria, estaba con mi viejo, el gerente, pateaba ahí, era un nene que se fue formando de ahí, ¿no? Vengo de las raíces, ya lo incorporás, claro. Lo tengo incorporado, o sea, fue mi primer trabajo, empecé haciendo guardias a los 16 años, que me convocó mi viejo, un día faltó un guardista y me dijo, ¿te animás? Sí, dale, vamos para adelante. 16 años en mi primer guardia inmobiliaria. Bueno, después lógicamente estaba estudiando en la secundaria. A los 17 formamos un equipo de trabajo, nos llamó mi papá, un grupo de amigos, éramos 10, 15 más o menos amigos, que estudiábamos en la secundaria todos los días y los fines de semana hacíamos guardias. Y nos ganamos nuestra platita, de vez en cuando, viste, en esa época sos un pibe y tenés la suerte de tener un poquito de carisma, empatizar mucho con la gente, vender alguna propiedad y bueno. Vas haciendo tu pesito y vas saliendo. ¿Y hay algún momento que vos ya has dicho, bueno, a partir de este momento me sale bien hacer inmobiliario? O sea, es por acá. O sea, a partir de este momento siento que... Te voy a contar una anécdota, Hernán. Primer guardia inmobiliaria que hago. La primera guardia a los 17 años, hago la primera guardia el día sábado, no me olvido más. Un edificio en Avellaneda 3917. No vino una persona. Si nos habrá pasado. Para los que creen que es fácil, ¿no? Arrancar así, viste, si estás sentadito ahí, no sabía más qué hacer. Escuchando 3, la radio. 4 horas. No vino nadie. Nada. Al domingo, al otro día, digo, bueno, vamos de nuevo. Empezó a venir gente, vinieron 4 o 5 personas. Durante la semana a mí me gustaba ir al inmobiliario, hacer un seguimiento, llamados telefónicos, ver qué les había parecido, cómo venía la gente, ¿no? Si les había gustado, si les había impactado la propiedad. Tuve la suerte de clavar una venta ahí, así que bueno, debuté el segundo día con una venta y dije, bueno, esto es por acá. Es lindísimo. Era otra época, era otra historia, corría el año 97 prácticamente. Y lindos años seguramente, por lo que cuentan, ¿no? Sí, fueron buenos años. En ese momento trabajamos mucho, a Dios gracias, con el sistema financiero bancario, que
el 90, por no decirte el 95% de las operaciones se hacían todas con créditos inmobiliarios. La importancia, ¿no?, del crédito créditos hipotecarios, perdón. La importancia del crédito que está ausente en Argentina. Y es lo que nos viene en el faltando largo plazo hace hace mucho tiempo, el tema del crédito, que es una herramienta, yo considero, fundamental para la reactivación de la economía y que nos permita a nuestro rubro, que realmente el rubro inmobiliario, todo lo que es construcción de viviendas, es el rubro que más gremios moviliza del país. Y sinceramente que nos diera una herramienta importante, como es el crédito bien desarrollado, bien distribuido, con ideas y cuentas claras, como correspondería y como fue en ese momento, sería una gran herramienta y un gran apoyo para nosotros, ¿no? Y César, ¿vos crees que somos profesionales o comerciantes? Que siempre está como esa pregunta dando vuelta entre los colegas. No, realmente yo creo que somos profesionales. Somos profesionales. Últimamente venimos escuchando mucho en los medios y en un montón de situaciones que, más ahora con este tema de la ley inmobiliaria, que dicen que uno va, prende a luz de un inmueble y automáticamente se genera el honorario. fácil. Y ¿no? realmente Sí. uno, viéndolo del otro lado, parece que fuera todo así. No es así. Uno que está de este lado del mostrador sabe que vos te tenés que formar, tuviste que realizar una carrera, te estás formando día a día y permanentemente, porque es un permanente aprender. O sea, aprender leyes, aprender de un montón de cosas y estructuras que van variando gubernamentalmente y estatalmente con diferentes legislaciones. Uno tiene que estar permanentemente luchando y saliendo a la cancha, viendo nuevas metodologías, tomando nuevas herramientas, pero uno se tiene que estar perfeccionando constantemente. Somos un poco contadores, un poco psicólogos, un poco abogados. Obviamente, o sea, estamos en todas varias aristas, digamos. Abarcamos una cantidad de oficios, digamos, si uno quiere llamarlo, de profesiones. Marketing, publicidad, diseño, estructuras. Pero yo creo que más allá de todas las herramientas y todo lo que uno puede tener para salir a mostrar una propiedad, para cómo, de qué manera comercializar y demás, el principal capital que tenemos nosotros es el capital humano, sin ninguna duda. Yo creo que una cosa no puede ir sin estar en sintonía con la otra. Nosotros podemos tener 1000 herramientas a la mano porque todas las tenemos y no hace falta más que tomarlas y dejarlas, que uno considera que es mejor o peor. Pero si uno realmente no tiene un capital humano, un carisma, estar empáticamente al lado de la gente, ponerse en el lugar del otro. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona nos llama para trazar una propiedad, te está brindando todo su patrimonio. Estás accediendo a la intimidad de la gente también. Estás accediendo a la intimidad más íntima, porque hay gente, ¿cuántas veces nos pasó que uno se sienta con una persona y se desnuda prácticamente ante nosotros contándonos la historia de la familia, de por qué está ahí, toda la parte sentimental que tiene? Una carga emotiva que tiene una compraventa. Enorme, que uno tiene que ponerse objetivamente en lugar de tasador para dejar toda esa parte emotiva y ponerse realmente a darle la mejor solución. A darle un contexto, capaz un inmueble que está hace 50 años en una familia y después nosotros tenemos que ir ahí y poner esa función social tan importante del corredor inmobiliario que es cuando viene una sucesión, cuando... Te iba a decir eso. Viene una sucesión, una familia que ahí pasó todos los años de su infancia y ahora por cualquier circunstancia se puede dar, pelea de hermanos o que necesita vender por algún problema o lo que fuere. Sí, un fallecimiento y nadie puede vivir ahí. Sí, y prácticamente mucha gente, ¿cuántos se te han puesto prácticamente a llorar en una situación muy emotiva? Y uno tiene que empatizar mucho con la gente y realmente eso es lo más lindo de la profesión. Para mí es lo más lindo. La relación interpersonal y la conexión que uno logra con los clientes, tanto vendedores, compradores, inquilinos, propietarios, es lo más lindo que para mí, que me ha dado la profesión, y yo sinceramente lo disfruto muchísimo y por eso seguí en esta profesión a lo largo de los años y así voy a continuar, ¿no? Aparte, esto también de ser profesional implica ver al otro como un colega, ¿no? Que no es un comerciante que lo ve como una competencia. Somos colegas, somos profesionales. Cambió absolutamente. Creo que en los últimos años se empezó a notar mucho eso, que ahora somos cada vez más colegas y esa profesionalización es como muy... Totalmente, Lea. Sí, cambió mucho. La verdad cambió mucho eso. Coincido plenamente con lo que están diciendo porque sinceramente creo que es así. En los últimos años hemos visto a la pelea codo a codo por todo el tema legislativo que ya veníamos hablando y demás. Creo que realmente sentimos la necesidad de una unión certera, transparente y que se vea de afuera, porque realmente tenemos que actuar como un núcleo centralizado de colegas. Somos seres humanos. Exacto. Somos uno. Y todos peleamos por nuestra familia, por mantener a nuestra familia, por mantener nuestros proyectos, nuestros comercios, nuestros sueños y los sueños de los demás. Porque nosotros no es que vendemos propiedades, nosotros brindamos un servicio. Y dentro del servicio que uno vende, venden el mejor de los aspectos, ¿no? Sí. Dentro del servicio que uno da,
es lo que hacemos. Brindar todas las herramientas y ponerse en el lugar del otro para llegar a un buen puerto y al mejor resultado que podemos llegar a obtener. Obviamente, no todas las operaciones se dan, algunas se pueden dar, otra gente por ahí pasó el tiempo y no pudiste dar en el blanco y se te va la propiedad a la venta o el alquiler y son cosas que pasan también. Más en un contexto tan cambiante como el argentino que es muy complejo. Sí, totalmente. Oye. Pero cuánta gente Lea viene y son personas que vienen porque el abuelo hizo una operación con tu abuelo o el papá hizo una operación con Un tu montón. papá. La y confianza. así, Y nos sacan una lágrima muchas veces, te digo. Porque Porque te decían, te hablan de tu bueno, abuelo y tu abuelo, qué buena persona, qué Tal honesto, cual. qué... A mí cuando me hablan de mi abuelo, de mi viejo, de mi tío, que también trabajó con nosotros en la oficina y todo, y decís, la pucha, y te pones a pensar 2 minutos y decís, cuántas cosas que hay atrás de esto, cuántas anécdotas vividas y cuántas cosas pasaron, ¿no? Cuántos años de laburo, Sí, muchísimo cuántas horas trabajo. dedicadas al trabajo y que abocado de lleno a la profesión. Por eso está muy bueno también tener estos espacios, tener un canal, tener un espacio para mostrar todo el trabajo que hacemos nosotros, toda esta artesanía, ¿no? Que es nuestra profesión. Completamente, es un trabajo artesanal, porque cada operación inmobiliaria es única, irrepetible, y por más que puedas comparar determinados aspectos de una operación con otra, cada una es única. tiene componentes totalmente únicos. Sí, y nos va a pasar lo mismo ahora con la ley nueva, va a pasar lo mismo. Sentarse con Cada contrato cada lo vamos parte. a tener que tratar minuciosamente y tratar cada aspecto según la ley, cómo se está sacando y cómo se va a ir puliendo. Y bueno, vamos a tener que demostrar lo mejor de nosotros como lo venimos demostrando. Creo que vamos a estar a la altura, Y- seguramente. Completamente. Ya coincido lo completamente. demostramos en muchas ocasiones de la historia y esta no va a ser la excepción. Y bueno, César, no sé si has visto nuestros programas anteriores. Ahora Sí, comienza Destino Inmobiliario. ¿Sos un seguidor del programa, César? Soy un siervo del programa, vi el programa con Vamos, Fede, vamos. el programa con Mati, el economista, estuvo muy bien. Me gustaron Ahora te vas a mucho ver vos. las 2 entrevistas. La Cuando verdad. terminemos te vas a ver vos. Vamos a ver. Vamos con Destino Inmobiliario. 2 sobres, ¿sí? Destino Inmobiliario, tenés que elegir tu propio destino. Y está vinculado Está con tu nombre, con César Augusto, mira. el primer emperador romano tiene que elegir entre república o imperio. Qué Qué difícil, grave. ¿eh? Sí, sí. No, bueno, la verdad que siempre bregué por la libertad. Como dice nuestro himno nacional, libertad, libertad, libertad. Qué grande. Así que bueno, vamos a ir completamente por la república. Me voy a guardar el imperio. Ferviente. El otro César Augusto, el otro El otro emperador. le gustaba más este, pero bueno. Así, ¿no? Bueno, a ver. Vamos con la pregunta república. ¿Crees que el actual presidente Alberto Fernández está respetando la forma republicana de gobierno en el medio de esta pandemia? Mira, creo que realmente es un lugar muy importante ser presidente de una nación y que realmente ahora es el momento que le toca demostrar y de ponerse los zapatos y demostrar qué tan capacitado está él con todo su gabinete como Su para equipo. poder llevar el país adelante. Creo que por algo uno elige ser presidente y cuando uno elige ser presidente pone en la mesa, si bien esto es algo que es creo que la primera situación mundial que nos toca vivir, Sí, porque ¿no? hemos pasado un montón de crisis, pero esta es la primera crisis mundial que nos toca atravesar, así a un nivel Sí, a nuestra generación por lo menos sí. salud, sobre todo, que es muy, muy complicado de llevar adelante. Creo que podría verse, qué sé yo, uno opina desde su lugar, ¿no? Y voy a ser totalmente imparcial y desde lo que yo pienso. Creo que la verdad que se está llevando muy adelante lo que es el tema salud, que es sumamente interesante y que es lo principal que tiene que bregar, y por eso tomó ese camino de destinar a la salud. Pero no por eso se tiene que desatender otra situación tan importante como es el tema económico que estamos atravesando, ¿no? Lo vemos en el sector privado, que nos están destruyendo miles de industrias, están cerrando, lo vimos nosotros, un montón de barrios, están cerrando los principales centros comerciales, Exactamente. miles de Sí. locales, y eso significa más bocas en la calle, mucha gente que se Desempleo. queda sin su base de alimentación para su familia, su sustento. Se quedan sin empleo. Sí, y es otra están- falsa dicotomía, digamos. No es uno u otro, sino que es en simultáneo los dos, salud y economía. O sea, como- Completamente. Pasó Creo la que- prueba, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Pasó la prueba de la República. Es un buen republicano. Bueno, César, gracias por estar en nuestro programa. Un No, gran amigo que Un queríamos genio, un tenerlo. amigo, un número uno Es de... un placer enorme de la producción. estar acá compartiendo con ustedes. Les agradezco infinitamente que me hayan convocado para el tercer programa. Y bueno, nada, gracias una vez más. Por de favor, todo al contrario. corazón, porque Sabes que te queremos realmente- mucho también, además Sí. de... Sabes Lo que sabe, lo sabe.
Esta es una profesión que amamos y esperamos seguir luchando codo a codo, en consonancia constante y permanente junto a todo el grupo de colegas y amigos que también vamos formando día a día para lo mejor de nuestra profesión. Vamos, Así vamos es, todos. vamos por eso. Bueno, cerramos con la encuesta. Cerramos con la encuesta del día. La tenemos? pregunta es, ¿cómo vivís en tu empresa la vuelta a la fase 1? Entrás a las redes de Stay Real TV, comentás en la publicación y en el programa que viene vamos a leer tu mensaje y te vamos a responder. Desde tu empresa privada, ¿cómo estás viviendo la vuelta a la fase 1? Bueno, el próximo programa levantamos la encuesta y vamos a ver los resultados de cada uno de los comentarios de la gente. Y bueno, se terminó el tercer programa. Se terminó el tercer programa. Esto sí que es un milagro. El segundo era un milagro. Esto es un milagro. Milagrazo. Así que nada, César, te agradecemos por venir. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Nos vamos a ver la semana que viene, el miércoles 19:30 horas, por el canal de YouTube de Stay Real TV. Muchas gracias. Hasta la próxima.